La numerología es un punto de vista muy importante, que hay muchas personas que no creen en ella y hay quienes sí creen que puede ser que nos pueda demarcar o marcar una pauta para entender mucho de lo que en un momento dado puede definir la vida de una persona, de un país, de un momento. Tú eres economista, eres numerólogo, eres escritor, llevas varios libros escritos. Uno de ellos, uno de los más importantes, es 11, el código secreto. Hablas de números maestros. ¿Cuál sería lo siguiente para poder identificar y tener una radiografía de lo que viene siendo la numerología de este señor Nicolás Maduro? ¿Qué tienes para decirnos, Manuel, y cómo es que has llegado a todo eso para encontrarle ese punto de la relación que puede haber entre la numerología, el día que él toma posesión, su fecha de nacimiento? Bueno, pues como hacemos siempre Jesús, pues se ha analizado pues los números desde el día que él nace hasta las fechas importantes que se van desarrollando en su carrera, ¿no? O su carrera política o incluso antes de su carrera política. Te adelanto una cosa. Nicolás Maduro es un número 7, pero no es un típico número 7, él representa todo lo contradictorio y lo peor de ese número 7. Ahora lo veremos cuando lo analicemos, ¿no? Porque me ha sorprendido mucho, ¿no? Me ha sorprendido mucho porque un número 7 raramente tiene el comportamiento que está teniendo y ha tenido a lo largo de su carrera política, desde que le conocemos, desde que él era ministro de Relaciones Exteriores en la época de Chávez, hasta que fue vicepresidente y hasta que a la muerte de Chávez él asumió la presidencia. Es un número 7 muy difícil de entender, pero si quieres empezamos a analizarlo para que los espectadores, las personas que nos quieran ver o escuchar, puedan entender a lo que me refiero. Vamos a empezar entonces con la fecha de nacimiento del señor Nicolás Maduro. El señor Nicolás Maduro nació un 23 de noviembre del año 1962. ¿Ok? Cuando sumamos todos los números, 2 más 3, más 1, más 1, más 1, más 9, más 6, más 2, nos da 25. Cuando lo reducimos a su número, 2 más 5, 7. Bueno, cuando tú te encuentras un número 7, normalmente supones que es una persona pues de unos principios morales totalmente diferentes. Porque el número 7 es un número que realmente es muy positivo, es muy positivo. Claro, tú me puedes decir, bueno, pues ha sido positivo para él mismo, pero mira dónde ha llegado. Pero es que no es así, porque mira, el número 7 se considera un número muy significativo y misterioso. Bueno, a él le pudiéramos dar el área de misterioso, significativo en el aspecto también de que pues, ha llegado a la presidencia de Venezuela. ¿De qué forma? Bueno, eso es muy discutible, es muy discutible. Pero el problema con un número 7 es que técnicamente en numerología el número 7 representa la perfección espiritual. Entonces, claro, lo contrario de un número 7, o si es los aspectos negativos que se le al número 7, es precisamente que utilice ese valor espiritual en contra de todo el mundo. Que te digo, es algo muy difícil, al no ser, cuidado, que esa también es otra, la psicología de este hombre, que él se cree que sí, que él es un perfecto persona espiritualmente, de la forma que él habla, sus cosas religiosas, él se considera un ferviente católico, pues es llevar, digamos, esta perfección católica o cristiana, yo te diría, a la época de la Inquisición. O sea, sería verlo un número 7 inquisidor. Y entonces que está transmitiendo una moral o
una ética que se puede corresponder con eso, con una época medieval, pero que no se corresponden al siglo XXI. Entonces, por eso te digo, analizar a esta persona me ha resultado pues uno de los programas más difíciles de lograr entender cómo una persona con un número 7 puede ser tan destructivo, porque él es un personaje absolutamente destructivo, o sea, no solo ha destrozado las vidas de millones de personas que han tenido que emigrar, se habla de que hay entre 7 y 8 millones de venezolanos fuera, en el exilio, de una población de apenas 30 millones de habitantes. O sea, es algo inimaginable, ni en la época cubana más dura se ha visto una fuga tan grande de personas por buscar un poco, te iba a decir, de libertad. Bueno, me imagino que muchos de ellos, tú los ves, o sea, buscan libertad, buscan trabajo, buscan no estar en Venezuela, porque el ambiente es insostenible, la gente pues no aguanta más. Entonces, ahora cuando vayamos a los números de las elecciones y todo esto, pues veremos. Pero a mí me da muy mal agüero todo esto, ¿no? O sea, no me gustan los números que estoy viendo. A ver, Manuel, aquí nos están preguntando personas que han consultado tu libro, 11, el código secreto, que es aquí donde se ha encontrado mucho de la numerología de la que estás hablando. Sí. Y el punto de vista de si sumas tu fecha de nacimiento, tu mes y da un año y te da un número, ¿cómo saber si ese número, como en el caso de Nicolás Maduro, te va a potenciar lo positivo o lo negativo de lo que ya tú traigas como persona, como una persona, si es un militar, si es un dictador o si es una persona que es un guía espiritual? ¿Cómo es que determina la numerología esos aspectos? Bueno, cuando me estás hablando a nivel personal, lo primero, como les hemos dicho antes, pues tienes que sumar todos tus números, en este caso 2311 de 1962, para que te dé tu número. Ese lector o ese oyente que nos está viendo, pues tiene que hacer lo mismo con su número. O sea, si él ha nacido un 25 de mayo del año 68, pues suma 25, 2 más 5, 7, más 5, 12, más 1, 13, 13 más 9, 22, 22 y 6, 28 y 8, 34. Fíjate qué curioso, ese número que te he dicho sería un número 7 también esa persona, pero viniendo de 34, porque no es lo mismo venir de 34 que venir de 25. Tú puedes llegar al 7 de varias maneras, con un 16, con un 25 o con un 34. Entonces, claro, dependiendo ese 7 de lo que sea, de la combinación numerológica que venga, pues te va a dar una serie de atributos diferentes. En el caso de Maduro, este 7 viniendo de 25, como te decía, es muy contradictorio. No lo es tanto luego cuando lo comparemos con la carta que le corresponde por el tarot. Ahí sí le aplica muchísimo más, ¿no? Ahí sí le aplica muchísimo más. Pero vamos a continuar un poco con Maduro, ¿no? Entonces, digamos que él es un número 7 de nacimiento. Este año él cambia. Pues acuérdate que en numerología tú cambias todos los años. Tú siempre vas a ser un número 7 en este caso, pero digamos, cuando llegues a tu 7-7, que hayas recorrido todo el ciclo de los 9 años, volverás a ser un 7 completo. Todos los demás años eres un 7, digamos, al 50%, y otro 50% de tu personalidad y de la forma en que te comportas pasa al número que te corresponde. Es decir, Nicolás Maduro este año es 23 del 11 del año 2024. Cuando lo sumamos todo, nos da 15. 2 más 3, 5, 6, 7, 9, 11, 15, que nos da un número 6. Pero claro, en el caso de Maduro, todavía estamos en un número 5, porque tú no pasas a ser ese número 6, en este caso de Maduro, hasta el día 23-11 de 2024. Él todavía viene con el 23-11 del 2023. No pasa a ser un número 6 hasta el día de su cumpleaños. Entonces estamos hablando de que todo este problema que ha habido con las elecciones en Venezuela, pues decir problema es, por decirlo de alguna forma, ha sido un robo manifiesto.
todas luces, ¿no? Y claro, ¿y a quién culpas? ¿Culpas a Maduro? ¿Culpas a todo el círculo que le rodea? ¿O también culpas a la comunidad internacional? Porque cuidado, ahora, anteayer fue cuando hubo en todos estos países de Europa y del resto del mundo manifestaciones en contra de Maduro y por el respeto a las elecciones del día 28 de julio. Este señor, pues, todas las elecciones que ha ganado han sido contestadas y sin embargo, pues la opinión internacional al poco tiempo, pues se olvida, como hemos visto siempre. ¿Va a pasar lo mismo esta vez? ¿O esta vez la cosa está tan clara, que van a hacer algo? El hecho es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Poner más sanciones al país? ¿Cuántas más sanciones vas a poner al país si al final el que lo paga es el pueblo? Estas cosas de las sanciones, pues ya huele mal. O sea, ya todo es sanciones, sanciones, sanciones. Bueno, ¿y en qué le perjudican a Maduro las sanciones? ¿Él va a dejar de comer? ¿Va a dejar de beber? ¿Va a dejar de hacer lo que quiera porque tengan sanciones? A él no le va a afectar. Pero hay muchas, ¿qué diría? Gente pudiente y menos pudiente en Venezuela, porque la clase pudiente en Venezuela tampoco es ahora mismo que sea una gran mayoría, es una minoría, ¿no? Yo recuerdo, mira, te voy a hacer un comentario que, que me hizo una taxista venezolana de Uber, ¿no? Hace como 2 años, ¿no? Recuerdo que ella me dijo, dice, mire, cuando en el año 98 Chávez llegó al poder, yo me di cuenta de que algo malo iba a pasar, algo malo iba a pasar. Dice, estuve allí 2 años, y en el año 2000, cuando vi el ambiente en el cual, pues cada día todavía no se notaba tanto, pero ya empezábamos a empobrecernos. La clase media nos estábamos yendo hacia la clase baja o muy baja. Y sin embargo, había una parte del pueblo que estaba contento. ¿Por qué? Porque decían, bueno, mira, este antes tenía, ahora no tiene, entonces vas a ver lo que es vivir como vivimos nosotros sin tener nada. Entonces, el régimen, pues, ha alimentado todo ese tipo de necesidades primarias que tiene la población. El que no ha tenido antes, pues sí, está mal, pero el que sí lo ha tenido es el que más sufre y eso hace que la otra gente se engrandezca y en cierto modo sea una especie de venganza. Porque el sapiens es así, o sea, vamos a ser serios, el sapiens es envidioso, entonces ese sapiens, aunque no tenga, va a estar contento de que tú que tenías ya no lo tengas. Entonces esta señora lo explicó muy bien, yo la entendí muy bien, ¿no? Y luego pues, lo apliqué un poco al caso de México, que lo hemos tomado aquí en otras cosas, ¿no? O sea, que esta gente y quieren tanto a los pobres que quieren que todo el país sea pobre, para igualarlos, ponernos en dependencia total del Estado. Y bueno, pues este es el ejemplo del chavismo y del madurismo, un empobrecimiento brutal del país a todos los niveles, pero lo que más afecta es a la clase media, aunque ahora mismo, pues ya por las últimas manifestaciones, por las últimas detenciones, se ve claramente que las clases más populares ya están hartas también del chavismo. O sea, en las últimas elecciones, en barrios, en zonas que eran chavistas, no han ganado. No han ganado. O sea, estos señores no han ganado. Estos señores, pues como veremos ahora, pues se han negado a presentar las actas electorales. La oposición, pues ha conseguido el 82% de esas actas electorales, en el cual la ventaja es por 3-1. Aunque en el otro 16%, que a lo mejor son los que tienen los chavistas, hayan ganado ellos, aunque el 100% de la gente votara para ellos, nunca llegarían al número de votos que ha tenido la oposición. Entonces, todos son excusas y te digo, a ver cómo reacciona la comunidad internacional, todos son excusas para mantenerse en el poder. Y como ya lo ha conseguido antes, tienes a todo este grupo de Puebla y toda esta gente, todos estos nuevos grupúsculos que se están montando,
para apoyarle, que le dicen, bueno, venga, enséñanos las actas, algunos. Otros no dicen nada. Nicaragua no se le ha oído, es otra dictadura brutal que ahí se ha quedado y que parece que ha quedado olvidada del mundo, ¿no? Porque no tienen petróleo. Venezuela, como tiene petróleo, pues está dando más que hablar. Pero tiene el caso de una dictadura flagrante como la nicaragüense, con ese Daniel Ortega que hace lo que le da la gana, y que ahí sigue, y nadie le dice nada, y gana todas las elecciones con mayoría, se lleva todo, se hace multimillonario y ahí sigue destrozando un país. Entonces, lo que comentamos que hace un momento al principio, ¿qué hace la comunidad internacional ante esto? Y hasta la fecha, en el caso del madurismo y del chavismo, pues no han hecho nada. Ya te digo, sanciones, sanciones y sanciones. Pues las sanciones se las ponen, un año después tiene metida en la cárcel a toda la oposición, y las prisiones de Venezuela para la oposición son cárceles duras. Oye, Manuel, esta pregunta es muy importante en relación de lo que has sacado de la numerología de un personaje como Maduro, que hay quienes lo consideran un dictador, y que estás hablando del número 7. Hablas de números maestros. ¿Cuál sería lo siguiente para poder identificar y tener una radiografía de lo que viene siendo la numerología de este señor Nicolás Maduro? Nos habíamos quedado antes en que Nicolás Maduro este año va a ser un año 6 en noviembre, de momento es un año 5. Lo cual esto quiere decir que él no está todavía cerrando un ciclo. Él cerraría su ciclo cuando llegue al número 7. ¿Ok? Cuando llegue al número 7, que sería exactamente el 23 de noviembre del año 2025. El 23 de noviembre del año 2025, él cierra un ciclo. O sea, acuérdate que la numerología va de 1 a 9. Entonces, si tú este año Maduro, o sea, tú naces con un número 7, pues al año siguiente vas a ser un número 8, un número 9, un número 10 que equivale a 1, un número 2 al año siguiente, un número 3 al otro año, un número 4 al otro año, un número 5 al otro año, un número 6 en el año 8, y en el año noveno vas a volver a tu número 7. Es para que nos entiendan un poco las personas que nos están viendo. Cuando te digo que Maduro está todavía en un año 5, es porque no lo va a ser un número 6 como le corresponde en el 2024 hasta su fecha de nacimiento. Una vez que entre en un año 6, el 11-23 del 2024, él está un año, 11-23 del 2025, de cerrar su ciclo. O sea, este ciclo de 9 años, él está para cerrarlo. ¿Cómo lo va a cerrar? Eso es lo que habría que ver. Si esto quiere decir que él, en cuanto llegue a ese año, o sea, que no puede llegar a ese año, o sea, es decir, que él no puede aguantar otro año y 3 meses, porque si él aguanta un año y 3 meses más, va a ser muy complicado que le saquen, si él aguanta ahí un año y 3 meses más, porque vuelve a su ciclo. Y el problema, cuando hemos analizado el número 7, las partes más negativas del 7, que son las que le corresponden a él, se va a hacer incluso mucho más brutal de lo que es. Se habla que en Venezuela, desde que está toda esta gente, pues ha habido más de 11.000 ejecuciones extrajudiciales. Esas son de las que se sabe. La cantidad de miles y miles de presos políticos, es brutal. Y las secuelas que eso deja en la gente y en el pueblo, pues todos sabemos lo que es una dictadura. Y te vuelvo a decir, para mí lo que resulta increíble que en el siglo XXI y un país que económicamente es importante por el petróleo, o sea, ya vamos a dejarnos de la gente. Por supuesto, lo más importante de un país es su pueblo, su gente. Pero a los gobernantes internacionales la gente le da igual. La gente le da igual. En el fondo les da igual que maten en Venezuela o que maten en Nicaragua o que mataran en el Chile de Pinochet. Siempre les ha dado igual. Siempre se han perseguido unos intereses económicos para mantener todo esto. Entonces,
Bueno, que la gente de Venezuela lo está pasando mal. Pues sí, pero a la mayoría de la gente, de los gobernantes, pues, en el fondo les da igual. Lo que ya no les da igual es cuando llegamos al tema del petróleo. Pero petróleo, siendo el país del mundo con mayores reservas, pues no está teniendo un protagonismo como el que quizá debiera de tener. Entonces, para ver si Maduro va a estar aquí el 23 de noviembre del año 2025, eh, yo te diría que estos 14 meses van a ser críticos, ver sobre todo la presión intelectual, quien llegue aquí a presidente de los Estados Unidos, la presión que puedan ejercer. Tienes alrededor pues todo este grupúsculo de Lula, el Petro, que dentro de lo que cabe ellos se han portado, digamos, más decentemente, están pidiendo las actas. O sea, Petro decía que es inaceptable que una situación así, porque incluso a ellos les perjudica un fraude tan grande. Les perjudica, porque somos parte de este contubernio con este caballero que vamos, que ha perdido por 3-1 y dice que ha ganado de 52 contra 44. O sea, ya es que la credibilidad de la gente y de ellos mismos empieza a cuestionarse. Otro personajillo que pulula por los alrededores de toda esta contiendilla es el señor José Luis Rodríguez Zapatero, es primer ministro español, es líder del Partido Socialista de la Libertad, y el tipo no ha dicho nada, ni siquiera que presenten las actas. Pero bueno, y estaba ahí para garantizar la limpieza. Pero bueno, ¿de dónde sacan a estos personajes? Es que es un problema, ¿no? Y a uno, bueno, yo soy español, ¿no? Entonces me da vergüenza ver a un personaje así que defienda. ¿Cuánto dinero le dan? El Pollo Carvajal, antes de que lo extraditaran a Estados Unidos, dijo que le habían dado una mina de oro ahí en Venezuela. Y dicen, bueno, pues que ese es el sistema chavista, madurista, de recompensar a sus feligreses o a sus aduladores, que tienen un cierto... ¿Es verdad o es mentira? Pues no sé si le habrán dado una mina de oro, como dice el Pollo Carvajal a Zapatero, pero algo le han dado, porque tan deshonesto no se puede ser. Ya fue deshonesto en España a unos niveles grotescos. Parte del problema que está sufriendo España ahora viene por culpa de este señor. Aquí yo creo que hacíamos un programa sobre España una vez y históricamente el peor regente de toda la historia que ha habido en España fue el rey Fernando VII. Pero es que después de Fernando VII iba el señor este Zapatero. O sea, hizo auténticas barbaridades en España. Y yo personalmente, a mí me cae mal. Pues me cae mal, entre otras cosas, porque fíjate, te voy a contar una anécdota, ¿no? Cuando yo estaba en España con mi obra de teatro en El nombre de Alá, estaba en una entrevista de radio, después de que me habían cancelado muchísimos problemas, y al medio de la entrevista, pues me dicen, uy, perdón, que es que acaba de llegar el presidente del gobierno español y hay que interrumpir el programa. Se baja el señor Zapatero y dice, no, la banca española es la más resistente, la mejor preparada en Europa. Bueno, tuvieron que rescatarla con 40.000 millones de euros. Y digo, coño, me interrumpen el programa para que este payaso diga esto, ¿no? Entonces, es un personaje que a mí te digo, pero no a mí. O sea, tú lees cualquier periódico español y ves la vergüenza que representa eso para España. Yo no sé, pero fíjate, pero es que él se fue a España durante las elecciones de julio del otro año, del año anterior, a apoyar a Pedro Sánchez, que es otro personaje de su calibre. O sea, pues, estos van a las mismas. O sea, es una cosa, y todos estos del grupo de Puebla, pues bueno, pues los ves a ellos ahí con todo esto, ves a estos personajes, dices, pero ¿qué pintan ahí en toda esta historia? Y el que lo está sufriendo es el pueblo de Venezuela con 7 millones de exiliados, mientras tienes a todos estos palmeros ahí adulando a Maduro, que
que es injustificable, ¿no? Pero vamos a seguir con los números, ¿no? Entonces, mira, tenemos aquí en cuenta que otra cosa curiosa, mira, el 28 de julio, pues fueron las elecciones, y el 29 de julio, el Comité Electoral de Venezuela dio por ganador a Maduro. O sea, técnicamente Maduro ganó oficialmente las elecciones y lo hizo un día 29 de julio de 2024, que equivale a un número 8. Un número 8 equivale exactamente a el día 8-3 del 2013, que es 17 también 8, que tú me preguntaste hace un momento, antes del intermedio, que cuándo fue la primera fecha, el número que le correspondía cuando tomó posesión de la presidencia por primera vez. Y fue un 8 de marzo del 2013, equivalente a un 8, que es exactamente el mismo número con el que se le proclamó presidente al día siguiente. ¿Cómo llegó este señor a presidente? A ver, Bueno, perdón, pues Emanuel, hay, muy importante, estás llegando a un punto de una fecha que, bueno, quedó marcada para la historia en ese momento como el sucesor de Chávez. En este caso, ¿cómo llegaste a esa fecha y qué número te dio y qué relación tiene con su número personal? bueno, mira, él llega. Primero, ¿cómo llega a presidente? Él llega a presidente. eh, Chávez muere el mayo 13 del año 2013. Automáticamente, ahí hay un problema constitucional muy serio en Venezuela, porque en ese momento el señor Maduro era el vicepresidente de Venezuela. Y según la constitución venezolana, si muere el presidente, quien tenía en esa época que asumir la presidencia era el presidente de la Asamblea Nacional. O sería aquí el presidente del Congreso. Y aquí es el tercer puesto, acuérdate, va el presidente, vicepresidente y después el líder del Congreso. En Venezuela, la ley de entonces decía que algo le pasaba al presidente, en este caso al señor Chávez, el vicepresidente, que era Maduro, no era el que le sustituía, sino el presidente de la Asamblea Nacional, que era el señor Diosdado Cabello. Esto se lo saltaron, se lo saltaron. Y te hago esto para que tengamos en cuenta que ha pasado lo mismo ahora, que se han pasado, por donde tú quieras, a las elecciones y al día siguiente pues han nombrado presidente otra vez a este señor y han declarado ganador de las elecciones, exactamente con el mismo número que pasó el 8-3 del 2013, porque este hombre Maduro pasó a ser presidente, que lo llamaban presidente encargado. Presidente encargado, es como se le llamaba, presidente encargado, hasta que hubo elecciones que fueron el 14 de abril del año 2013 y cayeron en un número 6 el día que él gana. Es un 6 que es exactamente el mismo número que él tiene este año. O sea, fíjate qué curioso que el día era un número 6 y él este año es un número 6. O sea, cómo los números se dan y por eso te digo que me resulta tan atípico que él sea un número 7. No, yo a él te diría que él, para mí él era un 5 sí se va más con esto, o un 9. Pero un número 7, ¿qué te digo? Pero es que también él puede entender el número 7 a su forma. Como te digo, todo este grado de espiritualidad, yo estoy seguro que él se cree que él es un hombre muy espiritual y que lo que está haciendo lo está haciendo por el pueblo, que él quiere el bien de su pueblo. Yo es que hasta eso me creo, que él se lo cree en su cabeza y con todos los aduladores que tiene detrás. Yo sí que me lo puedo creer.
¿Me explicó? Yo me lo puedo creer que este señor, pero fíjate los números, número 6 viniendo de 7, o sea, y el de 7, y toma posesión, o sea, gana las elecciones, primero, como las ganara, ¿me entiendes? También con un número 6. Entonces, es una serie de cosas que se van viendo aquí claramente. Manuel, estás hablando de la numerología, pero también hay otros aspectos muy importantes que pudieran determinar un perfil un poco fantástico, esotérico o extraño que nos hablan este tipo de información. ¿Qué pudiera haber en relación de lo que viene siendo las cartas del tarot? Pues mira, por su fecha de nacimiento, a Maduro le corresponde la carta número 7, el número 7, la carta número 7, que es la carta del carro. El carro, como ves, es una carta bastante fuerte, porque el carro tiene fuerza. Es una carta que se basa en el movimiento, que siempre vas hacia adelante, y le corresponde muy bien a este señor Maduro, porque él es una persona, no puedes negar que está siempre en movimiento. Está siempre va hacia adelante, nunca le ves que se vaya hacia atrás. O sea, desde que le conocemos, desde que tenemos noción de quién es un tipo que va adelante con todo, ¿no? Y que considera la carta de carro, es que tiene su propio camino y él mismo se lo traza. Y le veo mucho más como carta de carro que como número 7. Porque sí, el carro sí le corresponde a él, ¿no? Eh, es la expresión clásica de alguien que está saliendo de una idea y se ha comprometido con otra. Y claro, en este caso yo aplicaría que él creía en el chavismo, pero es que el chavismo lo ha convertido en madurismo. O sea, se ha creado su propia iniciativa. O sea, porque ya hablar de chavismo, de todo un régimen, pues con Chávez los venezolanos no estaban tan mal. Este señor es que desde el 2013 que está ahí, en 11 años, fíjate, me hablabas antes de números maestros, 11 años lleva en el poder Maduro, 11 años, número maestro 11, número de desafío 11, todo le ha llegado en el 11 años, y ha llegado muy duro en su 11 años. Entonces, es crucial que este señor no aguante, como te decía antes, hasta noviembre 23 del 2025. Manuel, hay muy importante, estás llegando a un punto de una fecha que, bueno, quedó marcada para la historia en ese momento como el sucesor de Chávez. En este caso, ¿cómo llegaste a esa fecha y qué número te dio y qué relación tiene con su número personal? Bueno, mira, él llega, primero, ¿cómo llega a presidente? A ver, Manuel, quiero hacer una pauta ahí porque estaba viendo la información y las preguntas que nos están haciendo. Si estás comparando la fecha del señor Maduro y sacas la fecha de Chávez, nacimiento, en este momento se pudiera, dices, es la continuidad. Eh, a ver, encuentro aquí el número. Dice, No, Chávez nació un 28 de julio de 1954. Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Qué número te da y qué relación ok, tendría con Venezuela y con Maduro? mira, el número de Chávez sería 2 y 8, 10, 17, 18, 18, 18 y 9, 27, 27, 27 y 5, 32 y 4, 36. Chávez es un número 9, que ves, te decía antes, yo me imaginaba a Maduro no como un 5, o sea, no como un 7, sino más bien como un 9 o como un 1. O sea, un 1 es el iniciador de algo grande. Un número 9 es el que al final lo destruye todo, porque al número 9 le han ido cayendo todo lo de todos los números y entonces acaba con él. Entonces, un número 9 sí le va bien a Chávez, pero Él sería, terminó con la democracia. claro, o sea, quieren acabar con algo.
O sea, vienen a acabar con algo. Él acabó con la democracia y acabó con Venezuela. O sea, porque a veces lo miramos del lado de, sí, la democracia, pero el problema es la gente. La democracia en sí, pues está muy bonita, ¿no? Pero si la gente no tiene para comer, al final la gente lo que necesita es tener pan y trabajo. O sea, eso está claro. Entonces, lo que tú dices, bien, sí, vino a acabar con algo ya desde su inicio. Y sí, dio un golpe de Estado que le salió mal, pero tampoco le salió tan mal. Apenas estuvo ahí un par de años, cosas así, volvió y ganó. Ganó. Y como tú dices, número 9 acabó. Acabó con lo que era la Venezuela, que los venezolanos y quizá el resto del mundo pues conocía. Pues era un país pues con sus problemas, con sus historias, con unos gobernantes ladrones, pero tú dime qué gobernante no es ladrón, en qué país del mundo. O sea, unos lo hacen más discretamente que otros, pero en el fondo, si hay donde meter la mano, pues todos van a meter la mano. La metió Chávez, la ha metido este, y la han metido infinidad de otros gobernantes. O sea, eso no es lo peor, porque eso ya se asume, de que el que llega al poder va a robar. El problema es ver cuánto roba. O sea, cuánto roba. Porque tú en Venezuela podías robar porque era un país muy rico, pero Venezuela salía adelante a pesar de todos los ladrones que había. Y llegó Chávez y empezaron a robar estos. ¿Y qué pasa? Pues que al final, pues no sabemos lo que han robado, pero técnicamente han debido de robar mucho más que los otros, porque con los otros Venezuela subsistía y vivía bien y todo era importado en Venezuela y la gente más o menos salía adelante. Ahora, tú dime quién sale ahí adelante. Entonces sí, Chávez sí era realmente un número 9. ¿Ves? Ahí sí que lo identifico muy bien en numerología. Maduro me sigue siendo incomprensible ese número 7 porque es que lo lleva a un extremo que es las peores características del número 7 que te digo, que mira que he hecho gente, yo esto y estudio, pero nunca había visto algo tan inconcebible, ¿no? Tan poco representativo de un gran número que es el número 7, ¿no? Y él lo ha hecho grande, pero para él, su familia, sus amiguetes, o sea, es un señor que sí, mira, ves, el hecho de estar hablando esos discursos, esos podcasts que él hace, y sí, pueden ser un número 7 vanidoso, eso no hay duda, ¿no? Porque lo está llevando a un extremo, tú vas a él. Oye, lo que habla ese señor, madre mía, madre mía, hay que tener valor para escucharle tantas tonterías y todos los días y todos los discursos y ya, ya nadie le compra esa película, ya nadie le compra esa película. Pero cuando estábamos hablando de que él era una torre, hay una segunda carta que también nos aplica y en este caso para él sería la carta de la torre, la carta de la torre. Y cuando se juntan la carta de la torre y la carta del carro, crea una confusión que hace que todo lo que ellos generen a su alrededor sea complicado y que nunca se entiendan los motivos. O sea, crea una situación, como te digo, confusa. ¿Qué es lo que persigue? O sea, no se acaba de entender. Tú me vas a decir, bueno, pues persigue hacerse rico. Sí, pero ¿cuánto más rico puede ser? O sea, ¿cuánto más rico puede ser? O sea, si está ahí en Venezuela y no puede ir a ninguna parte del mundo, porque si sale en Estados Unidos tienen orden de busca y captura contra él y una recompensa de 15 millones de dólares. O sea, ¿qué persigue? ¿Qué persigue? Y lo que ha conseguido la mezcla esta de la torre, una torre también puede ser considerada pues una prisión históricamente. Acuérdate que las torres eran prisiones. Pues esa torre es en la que ha convertido a Venezuela, en una prisión, en su prisión. O sea, ¿ves? Las cartas del tarot sí se le aplican mucho mejor a Maduro que la numerología, porque si vamos viendo la numerología para el año que viene del, como te decía, el número 6 cuando llegue a 7, si él llega a 7 en el poder
¿qué ciclo iniciaría? ¿Qué nuevo ciclo iniciaría? ¿Más represión? Porque ya la situación de Venezuela solo la puede continuar con represión, represión y más represión, porque ya sí que se les ha ido de las manos. Pero claro, él tiene al ejército de su parte, pues porque también los ha llenado de privilegios. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? O sea, ¿qué vas a salir a enfrentarte a que te maten a 10 o 20 cada día? A que te metan a 1000, 2000 personas en la cárcel. Que bueno, y las humillaciones que les hacen en las cárceles y la ausencia de todo que tienen, las carencias. Entonces, pues lo que la gente opta es por irse del país. Cuando saben que eso no hay forma de controlarlo, pues la gente ha optado por irse del país, dejar todo atrás e irse a malvivir a otros sitios, a que los humillen, a que los avergüencen, a que los traten de mala manera. Mira la cantidad de venezolanos que hay aquí en la frontera con Estados Unidos. O sea, ¿por qué una persona llega a esa situación? Pues porque ya no puede más, porque sabe que ese régimen ya es pues como el de Cuba. ¿Y quién ya, cuando ves a Cuba? Pues si los que quedan allí son casi todos ya gente mayor, porque la gente joven medianamente se han ido del país, que es una población de personas de tercera edad. ¿Qué van a hacer? Pues este hombre, llegan en el 98 al poder, 2008, 2018, 2024, ya ha pasado una generación, ya ha pasado una generación. Hay una generación que ha nacido bajo este régimen en Venezuela. Si logran extenderlo más, pues cada día será más complicado. Y sobre todo, pues te digo, por la apatía de los famosos gobiernos democráticos que nos gobiernan a nosotros, ¿no? Que no ponen la presión que hay que poner, porque, mira, antes se hablaba de que si Estados Unidos era un país intervencionista, que tal, que cual, pues sí, muchas cosas las han hecho mal, no vamos a dudar. Pero un Estados Unidos en pleno apogeo y con una situación dentro de Estados Unidos normal, nunca hubiera permitido que un régimen como el de estos señores se extendiera. O sea, más allá de lo razonable. O sea, y cuando murió Chávez nunca hubieran permitido que entrara un señor como Maduro. Hubiera sido quizá la excusa perfecta para decir, bueno, esto se ha acabado. Y no han hecho nada. Y no han hecho nada. ¿Por qué? Bueno, pues yo sigo creyendo lo mismo. Como en su época Cuba, pues, siempre necesitaban algún malo de la película, pues ahora el nuevo malo de la película es Venezuela. Entonces, pues dejan que Maduro haga sus maduradas, por llamarlas de alguna manera, y que el que lo pague sea el pueblo, ¿no? Porque ¿cuánta gente se va a acordar de todo esto de Venezuela en 3 meses? Pues se acordarán los venezolanos que están aquí en Miami, que están por Estados Unidos divagando, la gente que están siendo reprimidas en Venezuela, pero aquí en Estados Unidos, si aquí está todo el mundo preocupado por las elecciones del 5 de noviembre, ¿quién se va a preocupar ahora por lo que esté pasando en Venezuela? O sea, pasan a ser secundarios. Y si este hombre logra aguantar, pues no le saca a nadie, no le saca a nadie. Tienes a otro Fidel Castro ahí metido, ¿no? Mientras el cuerpo le aguante, pues él va a seguir y dando sus vivas a Dios y no sé de qué virgen él es fanático, una santa, ya. Eh, pues bueno, tiene su público, pero cada día un público mucho menos numeroso, porque ya tampoco el dinero da para tener contentos a todos esos paleros. O sea, no da de sí. Venezuela no da más de sí, pero Venezuela seguirá adelante como cualquier país soberano. Mira, si Cuba ha sobrevivido con miseria continuada, pues Venezuela sobrevivirá igual. Aquí tiene que haber ayuda exterior, pero ayuda exterior seria, para sacar a este señor antes de noviembre 23 del año 25, porque si no se nos eterniza, ¿eh?
La numerología, que hay muchas personas que no creen en ella y hay quienes sí creen que puede ser que nos pueda demarcar o marcar una pauta para entender mucho de lo que en un momento dado puede definir la vida de una persona, de un país, de un momento. Tú eres economista, eres numerólogo, eres escritor. Manuel Martínez, ¿cómo estás? Bien, Jesús, ¿tú? Como siempre te he dicho, pues la numerología no es más que matemáticas, al fin y al cabo. La numerología es el origen de las matemáticas, la alquimia es el origen de la química, o sea, siempre ha estado ahí. Muchas personas nos preguntan en referencia de tus novelas y de los títulos como este que has hablado de Nostradamus. Y como él en un momento dado, dijéramoslo así, profetizó y dejó marcadas fechas, dejó marcados algunos tipos de eventos que se iban a dar en un futuro cercano o muy lejano. Y qué importancia tiene que ver con todo lo que tiene que ver esta parte esotérica que bien mencionas que estaba sucediendo en muchas partes del mundo y ahora en especial en Venezuela. ¿Cuál sería el resumen que tú dirías en referencia de la relación de la numerología, la parte de la cuestión de la fecha de toma de posición, y si es muy importante ahora que mencionas cuándo tendría que salir y si no sale, qué va a pasar? ¿Qué dice la numerología? Bueno, la numerología, como te digo, a nivel de él, está muy clara. Él es un número 6 que a él le ha ayudado, como vimos, en cuando él tomó posesión por primera vez de la presidencia, número 6. Técnicamente, él todavía es un número 5. O sea, como te decía yo antes, que yo a él le veía más como un 5 o un 9. El 5 es que es este año, sí que le aplica a él para hacer todo esto, por eso te digo. Y acuérdate que te he dicho, él es un 7, pero otro 50% es un número 5, porque cada año, a no ser que sea nuestro mismo número en el final del ciclo, cuando llegas a los 9 años, que en este caso, como te decía, es un 7-7 para él, que será dentro de año y 3 meses, en este caso él todavía es un número 5, o sea, ha actuado como un número 5, como que el número 5 puede ser un depredador. Hitler era un número 5, Mao Zedong era un número 5, o sea, y él ha actuado en ese año, pues lo que es, ha mostrado pues que él se quiere quedar con el poder a toda costa. Entonces, pues ¿cuál es la relación? Pues te digo, con el número 5 le va perfectamente este año, lo que ha hecho, le va. Cuando llegue a su número 7, que te digo es en año y 3 meses, pues si él te digo aguanta eso, va a ser muy difícil sacarlo. Va a ser muy difícil sacarlo, porque ya, si él aguanta hasta esa fecha, aquí ya ha habido elecciones, le pondrán más, entre el que entre, le pondrán más sanciones, se irá otro millón de venezolanos y la gente se olvidará. Porque acuérdate que el año que viene, pues, va a ser un año muy conflictivo a nivel internacional. Vamos a ver cómo va la cosa con China, si entramos en una guerra comercial a todo trapo. Y si alguien, cuando estás en medio de una guerra comercial, de la que puede venir, o sea, si Trump llega, bueno, pues tú has visto los aranceles que piensa poner a todas las cosas chinas. China ya está reaccionando contra eso y se está buscando otros mercados. Cuidado, porque estaba leyendo hoy yo una encuesta que decía que China en Europa, el 70% de la población desconfía de China y el 80% de Rusia, en Europa y Estados Unidos. Pero si te vas a los otros países, y países grandes, te hablo de la India o te hablo del Medio Oriente, pues la proporción es 70% de la gente le gusta la Unión Soviética, Rusia, y al 80% le gusta China. O sea, acuérdate que China pues, está comprando todas las minas de oro de África, está invirtiendo en Latinoamérica más que nadie, porque Estados Unidos se olvidó de Latinoamérica. Y esa es otra de las cosas por las que hay un señor como Maduro, porque Estados Unidos se ha olvidado de Latinoamérica. El único país que Estados Unidos le importa es México. Y es por una relación comercial. Es el único país que le importa. Todos los demás pues, les da igual, pero a China no.
y China se los está trabajando a todos esos países poco a poco. Entonces te digo, si al año que viene nos metemos en una guerra comercial con China y todo el mundo empieza a tirarse los trastos a la cabeza, pues la gente se va a olvidar pronto de Venezuela. La gente se va a olvidar pronto de Venezuela. Y volverán otra vez a hablar, bueno, va a ver en las próximas, vamos a ver ahora las elecciones legislativas. Otra vez el mismo paripé que hemos visto hasta ahora. Acuérdate que la oposición, después de un fraude brutal, pues ganó las elecciones legislativas hace 3, 4 años, no me acuerdo. Y entonces hubo el Maduro pues, dijo que esa asamblea no valía y llamó a una asamblea constituyente para constituir nueva asamblea. Entonces, le hace lo que le da la gana. Y en este caso, pues si él logra aguantar, él volverá a ser presidente. Volverá a ser presidente por la indolencia de la clase política internacional, que todo el mundo tiene suficientes problemas en sus países como para preocuparse de lo que está pasando en Venezuela. Al fin y al cabo es un país de 30 millones de personas. Tampoco es tan significativo, ni económica, ni culturalmente, para una población que supera los 8.000 millones de personas. O sea, ¿cuánta gente en Estados Unidos sabe dónde está Venezuela? Bueno, está por ahí, en Latinoamérica, pero ahí se quedan. Una de las cosas que a mí más me gusta analizar es pues, la numerología, los ciclos económicos que nos afectan, ¿no? Digamos, la numerología y la economía. ¿Por cuánto tiempo te dura un ciclo económico? No te hablo de un ciclo económico clásico, sino un ciclo económico numerológico, que es diferente. O sea, esto no lo vas a encontrar si te vas a estudiar economía o algo, eso no te lo hacen, porque para ellos pues, la numerología, aunque, como siempre te he dicho, pues la numerología no es más que matemáticas, al fin y al cabo. La numerología es el origen de las matemáticas, la alquimia es el origen de la química, o sea, siempre ha estado ahí. Entonces, cuando tú encuentras el patrón de esa economía, puedes hacer más o menos predicciones de cuando esos ciclos se acaban y qué ciclos vienen. Entonces, por eso yo en uno de esos programas, esta persona que nos pregunta, yo le decía, mira, el año 24, bueno, a nivel económico va a estar bien. El 25 y el 26, pues también, porque mira, vas a tener aquí en este país un nuevo presidente, sea el que sea Kamala o sea Donald Trump, sea el que sea. Pues los dos son unos gastadores impenitentes. Te van a generar unos déficits brutales. Y esos déficits, pues, van a llegar a un punto en que ya les puedes dar una patada adelante. Pero son insostenibles. Son insostenibles y van a explotar. Por eso te digo, esos ciclos, según mi estudio de los ciclos económicos, en el año 27 ya vamos a ver las primeras señales fuertes. Y 28, 29 y 30 va a ser una crisis espantosa. Espantosa, o sea, a todos los niveles, ¿no? Porque todo va a tronar, va a ser como un dominó que se va cayendo, porque cada ficha va a ir tirando a la anterior, ¿no? Y a eso nos van a llevar nuestros gobernantes, pero no solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo. En todo el mundo el ciclo económico ya se está comprimiendo tanto que va a explotar, que va a explotar, que va a explotar y te digo, y aguanta 2 años más, 25, 26, el 27 veremos con Tower, pero en el 28, 29 y 30 no lo puede aguantar más. No hay forma de que el sistema lo aguante más tiempo, ¿no? Y va a llegar, pues sí, mucho dolor y luego pues, se pasa ese ciclo y otra vez empieza, pero ya empiezas desde abajo, cuando has limpiado todo lo que has ido dejando detrás. Entonces, pues bueno, el año 2024, estamos hablando de un año 8, 2025, año 9, 2026, año 1, 2027, año 2, 2028, año 3, 29, 4 y 29, 5. Vamos a ir siguiendo ese ciclo y cuando ya acabemos en esta vez con el número 5, que es el número de Estados Unidos, o sea que eso te indica que la crisis va a empezar aquí.
y acabará en un año 5. Otra vez volverá la expansión. Y una vez que crezca Estados Unidos, pues crece el resto del mundo. Y no es egocentrismo, es la realidad. Es la realidad, ¿no? O sea, si Estados Unidos se constipa, pues México va a coger una pulmonía. O sea, eso está claro. Y es lo que va a pasar. Y te digo, y vamos a salir de ella pues en el año 5, que es el año de Estados Unidos, cuando Estados Unidos ya haya limpiado todo lo que tenga que limpiar. Y te digo, cualquiera de estos dos presidentes que pueda entrar, me preocupa enormemente. O sea, porque te digo, según el que entre, la crisis puede ser más o menos grave. Va a ser muy grave, pero puede ser muy grave o gravísima. Y con estos dos candidatos, a mí me da que va a ser gravísima. O sea, que ninguno, que da igual el que entre. Da igual, lo van a hacer igual de mal. Muy bien, Manuel. Ya para despedirnos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, pues ahí las puedes ver abajo en la pantalla. Ahí me pueden contactar, ahí están mis redes sociales y donde adquirís mis libros o audiolibros, ¿no? Los audiolibros, te digo, son también en inglés o español, en donde los quieras, y pueden escuchar todos estos programas en Spotify. Muy bien, Manuel, te agradezco muchísimo y seguimos tomando estos temas que mucho han dado de qué hablar. Son temas inusuales. Es curioso hablar de un dictador, hablar de lo que pudiéramos llamar la simulación de la democracia que ha pasado ahora en estas supuestas elecciones. Bueno, Manuel, te agradezco mucho y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jesús. Nos han preguntado sobre tu audiolibro y dónde se puede conseguir, y si de paso nos dices los demás libros. Todos mis libros se pueden conseguir, cualquiera de ellos, en Amazon, y los audiolibros en Audible, que es la plataforma más grande que hay de audiolibros, ¿no? Cuando tú entras en Amazon, Audible se escribe audible, y ahí tienes todos los libros que hay en audio, y es igual, o sea, tú compras el libro, pero lo compras en audio. Además, también este programa se puede escuchar en Spotify, ¿verdad? Spotify, sí, todos estos programas están como podcast. Como puedes escuchar. Perfecto, pues Manuel, te agradezco muchísimo. A ti, Jesús. Nos vemos a la próxima. La semana que viene, hasta luego. Hasta luego.